Hola a todos. En este módulo 2.3 vamos a estudiar cuál es el esquema general de una planta de potencia que proporcione energía eléctrica mediante el uso de pilas de combustible. Como ya sabéis de otros módulos anteriores, una pila de combustible es un sistema electroquímico que permite obtener energía eléctrica mediante el uso de reacciones de reducción y de oxidación. Dijimos que estas reacciones tienen que tener lugar en sitios distintos de la pila, en el ánodo y en el cátodo, según sea la de oxidación o reducción, respectivamente, y además esta reacción, que tendría lugar en una sola celda, se puede amplificar, es decir, se puede asociar para obtener empaquetamientos que permitan tener una potencia mayor. Este sería el esquema de todas las operaciones que podríamos realizar antes y después de tener lugar esa reacción de reducción y oxidación, y en la que vamos a considerar actividades previas que implican actividades sobre el combustible y el comburente, y actividades posteriores de acondicionamiento de la señal eléctrica y también de recuperación del calor. Este es el esquema general de una planta que opera obteniendo un combustible comercial directamente de la red y proporciona energía eléctrica ya en modo adecuado para su transporte. Como veis, el núcleo central de la operación son las pilas de combustible, ese pack, ese empaquetamiento que hemos descrito en otras unidades, en otros módulos, y vemos como uno de los objetivos principales es el de procesar el fuel para obtener una corriente rica en hidrógeno. Después tendremos además que acondicionar esa corriente para que tenga las condiciones de temperatura y presión adecuadas a la operación. Vemos que existen algunas operaciones secundarias o paralelas de recuperación del calor y que incluso se pueden aprovechar para la cogeneración. Y asimismo, una vez obtenemos ya esa energía eléctrica, la salida de la pila, lo que haremos será acondicionar dicha energía para tener una señal apta, como hemos comentado antes, para el transporte o para el consumo. El pretratamiento sobre el combustible no es más que el conjunto de operaciones que se tienen o que se realizan sobre este para obtener una corriente de hidrógeno que tenga la calidad suficiente como para utilizarse en el ánodo. Partiendo, por ejemplo, de un combustible como el metano, es decir, del gas natural que puede tener impurezas, vamos a llegar a una corriente de hidrógeno que sea apta ya para el uso en esa celda que hemos descrito anteriormente. Tendremos que hacer básicamente operaciones de limpieza del combustible original, operaciones de reformado para químicamente obtener el hidrógeno y otras operaciones como conversiones de productos que sean dañinos para la pila o condensación del agua que exista en estas operaciones. El pretratamiento de combustible, por tanto, implica reducir al mínimo los contenidos de estas sustancias químicas o cualquier otra que puedan envenenar al catalizador presente en el ánodo. Como vimos en el módulo 2.2, el ánodo es un sistema que normalmente está dotado de un catalizador, que suele ser un metal noble o un metal de transición, y que además es muy sensible al envenenamiento. Dependiendo de las condiciones de nuestra operación, de nuestra pila de combustible, las restricciones sobre contenidos químicos van a ser mayores o menores. Eso habrá que estudiarlo y habrá que evaluar al final si todos estos pretratamientos de limpieza nos son convenientes desde el punto de vista económico. Una vez hemos limpiado el combustible mediante filtro de partículas, sulfuraciones u otro tipo de operaciones industriales, llegamos a la parte fundamental del pretratamiento para obtener el hidrógeno, que son las reacciones de reformado. Estas reacciones, que se resumen en este cuadro, nos permiten obtener una corriente rica en hidrógeno a partir de un combustible como el gas natural, por ejemplo. Esta reacción es altamente endotérmica, veremos que tiene lugar a temperaturas muy elevadas, y lo que vamos a requerir, por tanto, son cantidades elevadas de energía, de calor. Ese calor o esa energía se puede obtener, parte de esa energía se puede obtener de otra reacción, la reacción electroquímica que tiene lugar en las celdas, precisamente, que es de carácter marcadamente exotérmica.
Desde un punto de vista más general, existen varios tipos de reformado por vapor, por oxidación parcial o uno combinado, llamado autotérmico, aunque el más eficaz y el que proporciona una mayor concentración de hidrógeno en la corriente de salida es precisamente el reformado por vapor, que simplemente consiste en mezclarlo con una corriente de vapor de agua a elevada temperatura. Como ya hemos dicho, el reformado en realidad es una operación bastante común y que se puede generalizar al uso de cualquier otro tipo de hidrocarburos, aunque normalmente se intenta que sean hidrocarburos de bajo peso molecular, como precisamente el gas natural. Las temperaturas son muy elevadas, alcanzan los 1000 o se requieren temperaturas de hasta 1400 grados, aunque gracias al uso de otros catalizadores la temperatura se reduce hasta los 750 grados, que no está nada mal. Además, se puede distinguir entre el reformado externo, que es el que tiene lugar en la mayoría de plantas que operan a baja temperatura, y el reformado interno. La diferencia es que en el reformado externo, como podemos ver en esta gráfica, esta operación está fuera de las operaciones electroquímicas, es decir, de la oxidación del hidrógeno, mientras que en el reformado interno, en este tipo de pilas, aquí dentro estaría integrado tanto las reacciones electroquímicas de producción de la electricidad como también la reacción de reformado. Esto solo puede ocurrir, esto solo se puede poner en práctica cuando las temperaturas alcanzadas o requeridas en este tipo de reacciones electroquímicas son muy altas. Aquí tenéis una tabla resumen sobre algunas de las reacciones paralelas que tienen lugar aparte de la del reformado en esas condiciones. Son reacciones, por tanto, parásitas, es decir, son reacciones que de alguna forma nos echan hacia atrás el rendimiento en la obtención de hidrógeno y que hay que intentar evitar en la medida de lo posible. Aquí, por ejemplo, se produce una deposición de carbón que puede ser muy peligrosa para el ánodo porque se puede envenenar muy fácilmente. Y aquí tenemos algunas reacciones de descomposición también que producen el carbón, que pueden producir la deposición de partículas en esa corriente de salida. Es por tanto imprescindible estudiar cuál es la temperatura que nos interesa y mediante el uso de las constantes de equilibrio de cada reacción. Una vez tenemos ya el combustible en condiciones, lo hemos depurado, tenemos la corriente de hidrógeno, será necesario eliminar aquellos productos que no nos interesa tener en el ánodo, como puede ser agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Normalmente, como se podrá ver en otros módulos de este curso, el verdadero problema está en el monóxido de carbono. El dióxido de carbono actúa simplemente como un elemento que dificulta la reacción electroquímica, pero no envenena el catalizador. Eso depende de cada tipo de pila de combustible. Además, será necesario presurizar y calentar las corrientes de entrada según las condiciones que exijan la pila de combustible. Por último, habrá que acondicionar la señal eléctrica, como hemos comentado, mediante el uso de alternadores, otro tipo de aparatos eléctricos que permitan obtener una señal, una señal alterna que pueda ser transportada o utilizada ya directamente. Para terminar con este módulo, aquí tenéis algunos esquemas, algunos diagramas de plantas industriales de producción de electricidad a partir de corrientes de gas natural en este caso. En rojo tenéis marcado cuál es el recorrido que lleva a cabo, que tiene el combustible antes de entrar en el módulo de las pilas de combustible, es decir, antes de entrar a tener al ánodo o al cátodo, y aquí tenéis cuál es el recorrido que lleva el aire, el oxígeno que luego reaccionará con el hidrógeno. Como veis, todas las operaciones de limpieza, de vaporización, es decir, de reformado, de conversión y de oxidación selectiva son mucho más detalladas, son mucho más exigentes que las que tienen lugar en el caso del comburente, del aire. Por otra parte, aquí también se pueden ver algunas de las operaciones, algunas de las operaciones básicas que tienen lugar para recuperación energética, recuperación del calor. Este es otro esquema muy parecido. Como veis, siempre se repite una serie de operaciones básicas mucho más detalladas, mucho más exigentes respecto al combustible que respecto del comburente, que simplemente se presuriza mediante compresores antes de entrar al módulo de pilas. Este es otro modelo mucho más sencillo, en el que en principio se utiliza un reformado interno, ya que aquí no existe ningún tipo de reformado externo antes de que el gas natural llegue al ánodo. Y otro más en el que se utiliza un fuel genérico, no necesariamente
el gas natural, sino que puede utilizarse, como hemos visto en la reacción de antes, cualquier tipo de combustible. Las conclusiones de este módulo pueden resumirse como sigue. En realidad hemos visto que es importantísimo definir cuáles son las operaciones de pretratamiento que va a recibir el combustible antes de entrar en el ánodo, antes de oxidarse. Vemos que la operación estrella de estas operaciones es precisamente la operación de reformado, que permite obtener una corriente rica en hidrógeno a partir de cualquier tipo de combustible fósil, aunque normalmente se utiliza a nivel industrial precisamente el metano, es decir, el gas natural, y que, como veremos en otras partes del curso, en otros módulos más avanzados, veremos es muy importante aprovechar todo el calor que se pueda desprender de la operación electroquímica en otras partes de la planta donde las reacciones requieran aporte de calor, como es el caso precisamente del reformado. Y nada más, esto es todo en lo que concierne a este módulo.